Hola amiguitos, gracias por visitar las grabaciones que subo, besitos para todos. Bueno, antes de empezar a leer el relato de hoy, quiero anunciaros que el día 5, el viernes por la tarde, a las 7:30, en la biblioteca de Alcantarilla, hay un recital en el que va a intervenir José Caride, un actor importante a nivel nacional, que yo lo veía cuando era niña, es muy mayor el hombre ya, lo veía en Estudio 1, programación sensacional que ponían entonces, no en comparación con las mierdas que ponen ahora, y va a leer versos de León Felipe. Aparte va a participar más gente, entonces yo os recomiendo que vayáis el viernes a las 7:30 en la biblioteca. Y para los que no vayan, intentaré grabar y subirlo aquí para que podáis verlo, ¿vale? Venga, pues hoy voy a leeros un relato de Stefan Zweig también, ya que estoy con este libro maravilloso, que me ha gustado mucho. Es un relato un poco más corto que el de la colección Invisible, entonces voy a intentar leerlo entero. El relato se titula El refugiado. Correcto, no me equivoco. Venga, pues empiezo a leerlo y espero que os guste. A orillas del lago Ginebra, cerca de la pequeña población suiza de Villeneuve, una noche del año de guerra de 1918, un pescador que se había internado remando en su bote observó un objeto raro que flotaba. No hizo gran caso de ello en un principio, pero remando hasta tenerlo ya cerca, vio que era un cachivache compuesto de vigas ensambladas que un hombre desnudo se esforzaba en impeler por medio de una tabla a modo de remo. Asombrado, el pescador dirigió su bote a aquel sitio, ayudó al extenuado a subir a él, le cubrió como pudo con unas redes y luego trató de entrar en una conversación con aquel hombre que, acurrucado en un rincón del bote, estaba receloso y temblando de frío. La respuesta fue en una lengua extranjera, ni una sola palabra de la cual se parecía a la del pescador. Pronto desistió el salvador de su intento, recogió las redes y remó con más impulso hacia la orilla. A medida que con sus contornos resaltaban a la luz temprana, empezó también a iluminarse el semblante del hombre desnudo. Una risa infantil asomaba entre la barba enmarañada. Una de sus manos se levantó expresivamente y siempre interrogando, ya menos receloso, balbuceó una palabra que sonaba como Rosilla, como un tono cada vez de mayor beatitud, cuanto más cerca de la tierra firme estaba la quilla. Por fin chirrió el bote sobre la orilla. Las mujeres de la familia del pescador, que esperaban el húmedo botín, se dispersaron dando gritos, como un día las doncellas de Náusica, al darse cuenta de que, envuelto en las redes dentro del bote, había un hombre desnudo. Poco a poco, atraídos por la noticia sensacional, vinieron hombres de la aldea, a los cuales se unió pronto el animoso alguacil. Advirtió enseguida por las instrucciones y la provechosa experiencia del tiempo de guerra que se trataba de un desertor llegado a nado desde la orilla francesa, y ya se disponía a interrogar a un interrogatorio formal, propósito que se disipó muy pronto al convencerse de que el hombre desnudo, a quien entre tanto unos vecinos procuraron un jubón y unas bragas de cutir, no comprendía lo que le preguntaban y se limitaba a repetir aquella exclamación interrogante cada vez más angustiosa y desesperada: «¡Rosilla! ¡Rosilla!». El alguacil, algo incómodo de su fracaso, ordenó al forastero con ademanes inequívocos que le siguiera, y rodeado de la juventud del lugar, avisada entre tanto, el hombre calado, con las piernas al aire, fue llegado a la casa comunal, con sus ropas que le venían anchas, y allí quedó en custodia. No hizo oposición, no dijo una palabra, solo sus ojos transparentes se habían oscurecido un poco, desilusionado, y sus elevados hombros se humillaban como si temieran los golpes. La noticia de la pesca humana se había propagado a los hoteles vecinos y ante la perspectiva de un episodio regocijante que rompiera la monotonía de la jornada, vinieron algunas damas y señores a contemplar al hombre salvaje. Una dama le ofreció confituras que él dejó a un lado, desconfiado como un mono. Un señor le sacó una fotografía y le rodeaban todos en animada charla, hasta que el empresario de una importante fonda, que había vivido tiempo en el extranjero y conocía varios idiomas,
Dirigió la palabra al ya angustiado, en alemán, italiano, inglés y por fin en ruso. Apenas oyó el timbre de su lengua materna, el hombre se estremeció. Una ancha sonrisa llenó su rostro bondadoso de una oreja a otra. Y de pronto, aliviado, seguro, se puso a contar toda su historia. Era larga y embrollada, no inteligible en todos sus detalles para el ocasional intérprete, pero en sustancia he aquí la suerte del refugiado. Había combatido en Rusia, hasta que un día le amontonaron entre otros 1000 en vagones que les llevaron muy lejos. Luego los cargaron en un buque y pasaron por tierras donde el calor era tal que, según expresión suya, se le cocían a uno los huesos en la carne hasta reblandecerse. Finalmente, en una de las escalas, los facturaron en otros vagones y de pronto tuvieron que asaltar una colina y se enteró de poca cosa más, pues a los primeros disparos una bala le hirió en la pierna. A los oyentes que se enteraban de preguntas y respuestas por el intérprete les parecía evidente enseguida que se trataba de un individuo en aquellas divisiones rusas en Francia que, atravesando medio globo por Siberia y Vladivostok, habían sido mandados al frente francés, y se despertó en todo ello, mezclada con una cierta compasión, la curiosidad de saber qué motivo le había movido a arriesgarse a una fuga tan singular. Con una sonrisa medio de beatitud, medio de astucia, refirió el ruso cómo, apenas convaleciente, había preguntado al ayudante hacia dónde caía Rusia y le habían señalado la dirección que, ayudándose de la posición del sol y de las estrellas, procuró seguir. Se había escapado, andando de noche y burlando de día la vigilancia de las patrullas, al abrigo de los montones de heno. Durante 10 días se había alimentado exclusivamente de fruta y pan que mendigaba hasta que llegó a la orilla del lago. En este punto de la narración, sus explicaciones eran menos concretas. Parece que, originario de las orillas del Baikal, había crecido a la otra orilla del lago de Ginebra. Había creído que a la otra orilla del lago de Ginebra, cuyas líneas accidentadas vio a la luz vespertina, ya encontraría Rusia. A todo evento, robó de una choza un par de vigas y, echando boca abajo sobre ella, ayudándose de una tabla a manera de remo, se había internado hasta el punto del lago donde le encontró el pescador. La angustiosa pregunta con que terminó su confusa narración de si al día siguiente podría llegar a su casa, apenas traducida, despertó por su ingenuidad la hilaridad más franca. Pero pronto cedió ésta a la compasión y no hubo entre ellos quien no socorriera con un par de monedas de plata o unos billetes al mísero que miraba a su alrededor desconcertado. Entretanto, como consecuencia de una conversación por teléfono, se había presentado un alto oficial de la policía de Montreux, el cual pudo abrir un protocolo al suceso con no poco afán. El casual intérprete se había declarado insuficiente y a la vez resultaba inconcebible para todos ellos, occidentales, la ignorancia de aquel hombre, que solo sabía que se llamaba Boris y que no podía dar de su lugar nativo más que embrolladas referencias, entre ellas la de ser siervo del príncipe Merkeski. Decía siervo, no obstante haber sido abolida la servidumbre hacía una generación, y vivir a 50 versas del gran mar, con su mujer y sus 3 hijos. Aquí empezaron las deliberaciones alrededor del pobre necio que permanecía acurrucado con la mirada cerril. Opinaban los unos que convenía poner el asunto en manos de la embajada rusa en Berna, y temían los otros que, procediendo así, le hicieran volver a Francia. El oficial de policía acentuó lo difícil que era determinar si había de ser tratado como desertor o como extranjero indocumentado. El escribano del lugar rechazó, desde luego, la posibilidad de que la alimentación y alojamiento del forastero corrieran a cargo del municipio. Un francés chillaba diciendo que no había necesidad de tantos rodeos, que el único remedio que le quedaba al mísero fugitivo era trabajar o que le solicitaran de donde vino. 2 señores alegaron con vehemencia que él no tenía la culpa de su desgracia y que era un delito arrancar los hombres de su patria para ponerlos en tierra extranjera. El caso amenazaba de generar en litigio, cuando intervino un anciano, un danés, quien declaró enérgicamente que él pagaba el sustento de aquel hombre durante 8 días y que se cuidaran entre tanto las autoridades de ponerse de acuerdo para hallar una solución satisfactoria, tanto en el terreno oficial como en el particular. Durante la discusión, más acalorada a cada momento, la mirada tímida del fugitivo había ido levantándose y ahora estaba pendiente del juicio del empresario del hotel,
el único ser a quien en medio de aquel tumulto podía hacer comprensible su azar. Sombrío se daba cuenta de la tormenta que había desencadenado su presencia, y así que las discusiones se apaciguaron, levantó instintivamente las manos hacia él, implorando, como lo hacen las mujeres al pie de una imagen. Lo conmovedor de la actitud impresionó a todos. El hotelero se le acercó benévolo y le calmó, diciéndole que no pasara cuidado, pues nadie le molestaría en su estancia allí, y que en lo sucesivo el hotel cuidaría de su destino. El ruso quería besarle la mano, que el empresario retiró rápidamente. Luego le señaló una casa vecina, una pequeña posada en donde encontraría comida y cama. Le dirigió unas palabras más de consuelo y se fue hacia su hotel, despidiéndose con una sonrisa amable. Bueno, voy a dejar aquí porque es bastante largo. Nada, amiguitos, a ver si el viernes podéis ir a la biblioteca de Alcantarilla a las 7:30, que va a recitar José Caride y otro. Venga, besitos, saludos.